Sí, es verdad que a primera vista, cuando uno se encuentra por primera vez con este concepto de un feminismo judío ortodoxo, puede hacer un poco de ruido o llamar un poco la atención. Y es verdad que hay una cierta tensión entre estos dos conceptos. Un concepto que por un lado es totalmente, digamos, nuevo, revolucionario, y un concepto que es ancestral, patriarcal, como es nuestro judaísmo. Sin embargo, esa tensión nosotros creemos que es posible de resolverla de alguna manera. Y cuando digo nosotros me refiero a una mirada judía ortodoxa que al mismo tiempo intenta ampliar el lugar de inclusión de la mujer. O sea, cuando hablamos del feminismo judío ortodoxo, no estamos hablando del feminismo radical de la primera ola, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una búsqueda de inclusión, ampliación, igualación en ciertas cosas del estatus de la mujer dentro del judaísmo normativo. El chiste sería cómo hacerlo sin quebrar con la normatividad. Yo escuché hace poco, leí de rabinas judías no reformistas, ¿no? Sí. Dentro de la ortodoxia. Sí. ¿Cómo puede ser una rabina cuando se dice que siempre es sabido que las mujeres no pueden leer la Torá? Bueno, aquí en tu pregunta hay varias suposiciones, ¿sí? Bueno, primero estoy re contenta que las noticias llegaron porque me he encontrado en países que no saben que ya hay ordenación de rabinas ortodoxas. Ahora, es importante marcar que no es un fenómeno masivo, o sea, tampoco nos engañemos, no es que ahora hay cientos de rabinas ortodoxas dando vueltas por las calles de Jerusalén. Hubo ordenación de alrededor de 10 mujeres. La ordenación fue dada por rabinos específicos, como toda ordenación, que corresponden a una línea de pensamiento modern ortodox, neortodoxo, etcétera. Ahora, tú hiciste aquí una suposición de cómo es que las mujeres pueden ser rabinas si no pueden leer la Torá. Y aquí, si me permites, dos aclaraciones. ¿Cuándo la mujer sí puede leer la Torá? Es una pregunta. Y otra pregunta es cuál es la función del rabino. O sea, la función del rabino en el mundo ortodoxo no es una función de púlpito. O sea, hay una tendencia en los países latinoamericanos fundamentalmente a pensar que el rabino es el rabino de púlpito, es aquel que va a dar el sermón, es aquel que va a leer la Torá, es aquel que va a conducir el rezo, y eso no es así. O sea, en una sinagoga ortodoxa el rezo lo lleva, de hecho, cualquier hombre mayor de 13 años que sepa hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si nosotros sacamos este área y entendemos que no hay problema porque la mujer rabino, no va a estar en el púlpito y no va a estar leyendo la Torá y no va a estar en el sector de los hombres, ¿okay? Y eso es importante marcarlo, es una diferencia fundamental, sino que la función fundamental de un rabino en el mundo ortodoxo tiene que ver con la enseñanza de la Torá y con los dictámenes de fallos halágicos. Eso puede hacerlo en el momento que sabe, ¿okay? Es la primera condición, es obviamente que sepa, y la ordenación tiene que ver primero con el conocimiento, ¿okay? Entonces, esa es un área de acción. Y hay, por supuesto, otros temas que habría que, si quieres, los podemos ampliar, que tienen que ver con cómo de golpe puede haber una función pública, más que el tema de la lectura de la Torá. Quisiera, si me permites, aclarar el tema de la lectura de la Torá. Una mujer que está en un contexto de mujeres puede leer la Torá. ¿Okay? O sea, si nosotras reuniéramos aquí un grupo de mujeres, podemos leer la Torá. No hay ningún impedimento para hacerlo. La pregunta que los rabís se preguntaron ya, no ahora, sino ya hace 500, 600 años atrás, es si en ese caso hay que decir brajá, hay que decir la bendición o no hay que decir la bendición, ¿sí? Que es una pregunta de tipo filosófica, o sea, si hago algo por el cual no fui preceptado, ¿en qué medida tengo que bendecir o no tengo que bendecir? ¿Okay? Entonces, el tema de la lectura de la Torá, que muchas veces se mezcla con otras cosas, es importante aclararlo para que digamos, dividamos los temas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la mujer, el papel de la mujer en la ortodoxia, siempre Sí.
lo primero que se nos viene a la mente son las limitaciones. Sí. No, pasa eso, Sí. nos sucede. ¿Cómo, por ejemplo, no? ¿Cómo ves el tema, qué importancia tiene el tema del recato, por ejemplo, el tema de no poder cantar delante de los hombres? Ujú. ¿Qué tanto son esas cosas que afectan a la vida diaria? Porque a una persona que no es ortodoxa eso le parece algo importante y de pronto a la gente que es ortodoxa le parece como una cosa tan natural que ni siquiera se lo cuestiona. Sí, mira, acá hay un poco de juego, diría yo, un poco de manipulación, ¿no? O sea, o si quieres, mejor la palabra es prejuicio. Durante la historia, sobre todo durante las últimas decenas de años, se ha alimentado un tema de prejuicios hacia ciertas actitudes del mundo ortodoxo, así como el mundo ortodoxo ha alimentado ciertos prejuicios hacia el mundo secular. O sea, es de los dos lados. Aquí hay temas importantes. Primero, una visión que yo creo que es cerrada, que es marcar siempre el no, en lugar de marcar lo que sí. Y eso tiene que ver un poco con lo que te decía recién de los prejuicios y también con la clase de educación que tenemos, ¿no? O sea, el Shabbat es todo lo que no se puede hacer en Shabbat. O sea, que salgamos del tema de la mujer. No, el Shabbat es principalmente todo lo que sí se puede hacer en Shabbat, que no puedo hacer en otros días. Y las limitaciones vienen a ayudar, de alguna manera, a poder hacer el Shabbat lo que sí se puede hacer. Entonces, en el tema de lo que tú planteas de la mujer, por eso hablaba yo antes de las limitaciones del desarrollo en el ámbito público, por ejemplo, que ahí sí podemos hablar de que hubo históricamente limitaciones y que ahora estamos en una tendencia de superar parte de esas limitaciones. El área del recato es un área que ha sido terriblemente manipulada. Y ha sido terriblemente manipulada porque el discurso judío histórico ha sido un discurso masculino. Como ha sido el discurso de toda la sociedad occidental, ¿sí? Ahora, el recato es un concepto que tiene que ver con valores internos, ¿sí? Que tiene que ver con cuál es la actitud hacia el cuerpo, hacia la intimidad, hacia la privacidad. Y no tiene que ver con el largo de la manga, ¿sí? O sea, a veces confundimos esto de que, bueno, lo importante es que la manga llegue hasta aquí o llegue hasta aquí, ¿okay? Entonces, dependiendo de los sectores dentro de la ortodoxia, que es sumamente amplia y multifacética, las normas del recato varían. Entonces tú vas a encontrar personas ortodoxas que van con la manga hasta aquí y vas a encontrar mujeres ortodoxas que usan mangas cortas. Ambas son recatadas, ¿okay? Dentro del contexto social en que ellas viven y se manifiestan.